Me llamaron criada en el pasillo acristalado de la UCI neonatal, mientras sostenía la vida de un recién nacido que nadie más podía estabilizar. Si nunca has sentido cómo el suelo se desvanece bajo tus pies, mientras 50 personas te miran como si fueras un desperdicio, no sabes lo que es la verdadera humillación. Lo sé. Sentí cada segundo quemándome la piel. Por favor, suscríbete al canal porque esta historia necesita ser escuchada. Necesita llegar a cada persona que alguna vez ha sido tratada como invisible en un lugar donde salvaban vidas a diario. Me llamo Lucía Navarro. Tengo 34 años y he trabajado como enfermera neonatal itinerante en Estados Unidos durante 8. Vengo de una zona rural de Pensilvania. Me gradué con honores y forjé una sólida carrera cuidando a los bebés más frágiles imaginables. Aprendí a sostener manos diminutas del tamaño de una uña mientras mis padres se desmoronaban a mi lado. Llevo mis propias grietas. Un divorcio que me dejó en la ruina. La ansiedad que controlo respirando hondo antes de cada turno. Y esta constante sensación de temporalidad donde quiera que voy. Las enfermeras de agencia no tenemos raíces. Llegamos, salvamos a quienes lo necesitan, y nos vamos antes de que nadie sepa nuestro apellido. Nadie vio mi otra obsesión. Mientras las demás enfermeras se marchaban justo después de sus turnos, yo organizaba la documentación clínica, revisaba los contratos, rastreaba cada consentimiento electrónico como si me fuera la vida en ello, cada mililitro de surfactante registrado, cada hora sellada, cada firma digital archivada. En los silenciosos turnos de noche en la UCI de Brickell, Miami, mientras los monitores parpadeaban en la oscuridad, construía sistemas de seguridad porque aprendí desde muy joven que la palabra de una enfermera viajera no vale nada frente a la de una familia poderosa. El papel cuenta, los registros cuentan, las pruebas irrefutables cuentan. La familia Álvarez ya era una pesadilla familiar en todo el hospital. Diego Álvarez, el magnate que lo decidía todo con un gesto. Carmen, su hermana, que convirtió el hospital en su sala de reuniones privada. Valeria, la madre del bebé, estaba sedada en la UCI de adultos tras graves complicaciones durante el parto, pero estaba viva, luchando contra la sepsis y la hemorragia. El recién nacido, extremadamente prematuro a las 27 semanas, necesitaba cuidados que no podían pagar. Él me necesitaba a mí. Carmen Álvarez llegaba todos los días a las 9 de la mañana como si fuera la dueña del lugar. La veía pasar directamente por recepción sin firmar el libro de visitas, sin lavarse las manos según el protocolo obligatorio, sin ponerse una bata estéril. Simplemente entraba. Los guardias de seguridad agachaban la cabeza. Las enfermeras de planta miraban hacia otro lado. Yo era nueva allí, llevaba 3 semanas de contrato, así que aún no entendía del todo el alcance de su poder. Aprendí rápido. Me señalaba y preguntaba en voz alta al supervisor por qué le habían asignado una enfermera blanca de agencia a su sobrino, si no había personal fijo disponible, si el hospital estaba recortando gastos en la salud de la familia Álvarez. Sentí un nudo en el estómago. Seguí revisando las constantes vitales del bebé como si no hubiera oído nada. La primera microagresión real ocurrió el martes. Estaba ajustando el respirador mecánico, calibrando la presión y el volumen con precisión quirúrgica, porque ese bebé tenía pulmones enormes y cualquier error podía colapsarlo todo. Carmen entró en la habitación, me ignoró por completo y empezó a hablar con la pediatra como si yo fuera un mueble. Dijo que quería una segunda opinión del Miami Children's, que no confiaba en el protocolo actual y que la familia tenía los recursos para traer especialistas de Boston si fuera necesario. La doctora explicó que el plan estaba funcionando, que el bebé se había estabilizado en las últimas 12 horas precisamente gracias a la intervención que yo había coordinado durante la madrugada. Carmen me miró por primera vez. Me preguntó mi nombre. Cuando respondí, Lucía Navarro, lo repitió lentamente, como si estuviera probando el sonido, y dijo que esperaba que supiera lo que hacía, porque la familia no toleraría errores. Mi mano tembló imperceptiblemente mientras anotaba los datos. Nadie más lo notó. Yo sí. El segundo fue peor.
Diego apareció en el pasillo el jueves, rodeado de abogados y asistentes. Quería ver a su hijo, pero estaba visiblemente aterrorizado. Se acercó a la incubadora con movimientos rígidos, con los ojos muy abiertos fijos en el pequeño cuerpo conectado a tubos y cables. Empecé a explicarle cada pieza del equipo, cada medicamento, usando un lenguaje sencillo y el tono amable que había desarrollado durante años de calmar a padres desesperados. Hablé del surfactante que le administramos para ayudar a expandir sus pulmones, del soporte nutricional por vía central, de las señales positivas que estábamos viendo. Me interrumpió a media frase. Dijo que prefería escuchar explicaciones del médico jefe, no del equipo de apoyo. El equipo de apoyo. Como si no hubiera pasado toda la noche evitando que ese bebé muriera. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. No era ira todavía. Algo más frío. Resolución. La tercera microagresión surgió de un lugar inesperado. La supervisora me llamó a la sala de conferencias el viernes y me dijo que la familia había solicitado un cambio de enfermera. Nada personal, me aseguró. Solo una preferencia por alguien con más experiencia, alguien que estuviera más familiarizado con los protocolos específicos de ese hospital. Tenía 8 años de experiencia en la UCI neonatal. Había trabajado en 17 hospitales diferentes. Conocía los protocolos de costa a costa, pero era temporal, desechable, reemplazable. Pregunté si había alguna queja formal sobre mi trabajo. Dijo que no, que técnicamente mi desempeño era impecable, pero que necesitaban mantener relaciones positivas con donantes importantes. Lo entendí perfectamente. Mi valor profesional valía menos que la comodidad emocional de una familia adinerada. No discutí. Solo pregunté cuándo sería mi último turno. Parecía aliviada de que no causara problemas. Dijo que el lunes sería mi último día, que ya habían llamado a una sustituta. Le agradecí la oportunidad y salí de la habitación con la absoluta certeza de que algo andaba muy mal. Diego estaba demasiado aterrorizado. Carmen era demasiado controladora. Valeria estaba demasiado ausente. Y yo, al parecer, estaba molestando a alguien solo por hacer bien mi trabajo. Era sábado por la noche, durante mi penúltimo turno, cuando encontré el documento que lo cambió todo. Estaba finalizando la documentación electrónica del bebé Álvarez, registrando cada signo vital, cada ajuste del respirador, cada mililitro de medicamento. Había desarrollado la obsesión de cruzar información entre diferentes sistemas, comprobando que todo cuadrara a la perfección. Abrí el portal administrativo para confirmar que la farmacia había aprobado la orden de surfactante adicional. Necesitaríamos más dosis en las próximas 72 horas. La pantalla cargó lentamente. Cuando apareció sentí un nudo en el estómago. La solicitud había sido bloqueada. No denegada por razones clínicas, bloqueada administrativamente por un representante de la familia. Revisé la hora del bloqueo. Miércoles, 17:14. Exactamente 43 minutos antes de que Carmen llegara quejándose de que el hospital no estaba brindando el tratamiento adecuado, que tendrían que buscar recursos externos y que había negligencia. Mi mente empezó a dar vueltas. Abrí otra pestaña. Accedí al sistema judicial público del condado. Escribí el nombre completo del bebé. Apareció una solicitud de tutela de emergencia presentada el jueves a las 9:00. Leí cada línea con creciente atención. Carmen Álvarez solicitó la custodia provisional de su sobrino, alegando la incapacidad del padre y el grave riesgo para su salud. Presentó como prueba la falta de medicación esencial, decisiones médicas no tomadas y la ausencia de un representante legal competente, mientras la madre se encontraba incapacitada. Afirmó que Diego se encontraba en estado de shock, incapaz de tomar decisiones, y que el bebé corría riesgo bajo su cuidado. El juez había concedido una audiencia de emergencia para el martes siguiente. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Regresé al sistema hospitalario. Recuperé el consentimiento digital para el protocolo de estabilización que habíamos implementado. Diego había firmado electrónicamente el miércoles a la 1:52 p.m., 25 minutos antes de que se bloqueara el surfactante.
2 horas y 13 minutos antes de que Carmen apareciera quejándose del abandono del tratamiento. Agarré mi teléfono con manos finalmente temblorosas. Tomé capturas de pantalla, de cada marca de tiempo, de cada firma digital, de cada registro del sistema. Guardé todo en 3 lugares diferentes. Mi nube personal, una memoria USB que siempre llevaba encima y un correo electrónico para mí. Necesitaba comprender el alcance de esto. Abrí el historial de compras de la farmacia del hospital. El surfactante provenía de un proveedor específico. Busqué el nombre de la empresa. 3 clics después, estaba viendo la estructura corporativa. Álvarez Medical Supplies, una filial del grupo empresarial familiar. Abastecían al hospital y habían bloqueado su propio suministro. Sentí que algo se congelaba dentro de mí. No era furia intensa. Era una claridad fría y absoluta. Lo comprendí todo de golpe. Carmen no estaba protegiendo a su sobrino. Estaba construyendo un caso legal para obtener la custodia. Estaba bloqueando la medicación que ella misma controlaba. Estaba documentando fallos que ella misma había creado. Acusaba a Diego de no ser apto mientras saboteaba el tratamiento que él había autorizado. Y cuando obtuviera la tutela temporal, tendría control total sobre las decisiones médicas y acceso a la fortuna que este bebé representaba como única heredera directa de Diego. Valeria luchaba por su vida en la UCI de adultos. Diego estaba paralizado por un trauma. Carmen jugaba al ajedrez mientras todos pensaban que solo estaba preocupada. Miré la incubadora. El bebé dormía plácidamente bajo las cálidas luces, ajeno a ser el centro de una disputa por el imperio familiar. Sus pulmoncitos subían y bajaban al ritmo que yo había ajustado con precisión milimétrica. Confiaba en mí incluso sin saber de mi existencia. Tomé mi decisión en ese mismo instante. No iba a irme con la cabeza gacha el lunes. No iba a dejar que esa familia destruyera a ese bebé por poder y dinero. Necesitaría un escenario. Necesitaría público. Necesitaría reglas que ni siquiera Carmen pudiera romper. Y sabía exactamente dónde encontrarlas todas. Había algo en mí que nadie en el hospital conocía. Hace 3 años, cuando perdí a un paciente porque la interferencia familiar impidió una transfusión necesaria, me hice una promesa. Nunca más me quedaría de brazos cruzados viendo cómo el dinero mataba bebés. Busqué a otras 4 enfermeras neonatales itinerantes que compartían mi opinión. Juntamos nuestros escasos ahorros durante 18 meses. Creamos una dotación discreta llamada el Fondo Estrella del Norte. No era mucho, $67,000 en total. Pero elegimos 3 hospitales que necesitaban equipo y donamos incubadoras, monitores y bombas de infusión. Uno de esos hospitales era exactamente donde me encontraba ahora. El acuerdo de donación tenía una cláusula que mi amigo abogado había redactado. Los donantes tenían derecho a recibir actualizaciones anuales. Se les daba un espacio de 5 minutos para hablar en cualquier evento benéfico del hospital para informar sobre el impacto de sus donaciones. Parecía una cláusula burocrática inofensiva. En realidad, era nuestra voz garantizada. Revisé el calendario de eventos. El hospital celebraba su gala anual de recaudación de fondos ese mismo fin de semana, sábado por la noche en Coral Gables. 200 invitados. Donantes, médicos, administradores, medios locales. La familia Álvarez, obviamente, asistiría. Sentí una sonrisa en mis labios. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que por fin tenía un plan. Pero hubo complicaciones. Mi conciencia empezó a pesarme de maneras inesperadas. Repasé mentalmente cada decisión durante todo el domingo. Diego no era un villano evidente. Estaba destrozado de verdad. Había firmado todos los formularios de consentimiento que le pusimos delante. Aparecía todos los días, aterrorizado. Intentaba comprender incluso cuando el vocabulario médico lo abrumaba por completo. Recordé su expresión cuando sostuvo la manita de su hijo por primera vez a través de las aberturas de la incubadora. Terror puro mezclado con un amor tan intenso que dolía verlo. No merecía ser humillado públicamente, pero tampoco podía ver a través del juego de su hermana.
Estaba cegado por su propio dolor. Valeria fue otra historia desgarradora. Accedí a su historial médico desde la UCI de adultos. Leí cada entrada, cada complicación. Sepsis posparto, hemorragia masiva, shock hipovolémico, insuficiencia renal aguda. Tenía 28 años. Luchaba con una fuerza que solo había visto en guerreros. Las notas de enfermería describían cómo pedía al bebé cada vez que despertaba con mínima conciencia. Cómo lloró cuando le dijeron que estaba estable pero no podía verlo. Cómo rogó que no la sedaran de nuevo porque temía no despertar nunca. Esa mujer estaba pasando por un infierno y ni siquiera sabía que, mientras tanto, su cuñada planeaba quitarle a su hijo. Dudé mucho el lunes por la mañana. Llegué a mi último turno pensando que quizá lo dejaría pasar. Cobrar. Ir al siguiente hospital. A la siguiente ciudad. A la siguiente vida temporal. Era más fácil. Más seguro. Tenía ansiedad crónica precisamente porque no manejaba bien los conflictos. Mi terapeuta siempre decía que evitaba la confrontación hasta la autodestrucción. Estaba de pie frente al espejo del vestuario, mirándome con cansancio, cuando entró otra enfermera. Melissa. Llevaba 15 años trabajando allí. Me saludó y me dijo que era una pena que me fuera, que por fin habían encontrado a alguien competente, que el bebé Álvarez me debía la vida. Le pregunté a qué se refería. Me explicó que la noche que llegué, antes de hacerme cargo del caso, el bebé estaba en paro respiratorio inminente. Nadie podía estabilizarlo. Entré. Lo evalué en 90 segundos. Ajusté 3 ajustes del respirador y revertí la situación. Dijo que tenía una bendición. Salió del vestuario sin saber que acababa de darme justo lo que necesitaba. Valor. Porque en ese momento me di cuenta de algo fundamental. No lo haría por venganza. Lo haría por responsabilidad. Ese bebé merecía una oportunidad justa. Diego merecía saber la verdad. Valeria merecía despertar y encontrar a su hijo a salvo. Y Carmen merecía afrontar las consecuencias por primera vez en su privilegiada vida. La justicia no necesita ser ruidosa. Simplemente necesita ser inevitable. Empecé a conectar puntos que antes parecían aislados. Durante mi última visita a la UCI, charlé tranquilamente con una farmacéutica que siempre había sido amable conmigo. Le pregunté con naturalidad sobre el bloqueo del surfactante. Suspiró profundamente y dijo que tenía las manos atadas. El pedido provenía de un alto cargo administrativo, directamente relacionado con el contrato de suministro con Álvarez Medical Supplies. Cuando lo cuestioné, me dijeron que era un ajuste temporal de inventario. Pero ella revisó otros hospitales de la red. Todos tenían surfactante disponible. Solo el pedido del bebé Álvarez estaba bloqueado. Le pareció extraño, pero no pudo hacer nada al respecto. Le di las gracias y guardé esta confirmación. Observé a Diego durante la visita de la tarde. Esta vez llegó solo, sin abogados ni asistentes. Se quedó de pie frente a la incubadora durante 20 minutos, simplemente observando. Me acerqué lentamente y comencé a explicarle las mejoras. La saturación de oxígeno se mantuvo estable al 94%. La frecuencia cardíaca era regular. La temperatura corporal se mantuvo sin intervención externa. Me escuchó con una atención que no había mostrado antes. Me preguntó si su hijo sobreviviría. Respondí con sinceridad. Las siguientes 72 horas fueron críticas, pero las señales eran positivas. Asintió, y luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Dijo que Carmen tenía razón en una cosa. Realmente no sabía cómo tomar decisiones. Estaba paralizado. Tenía miedo de tomar la decisión equivocada y perderlo todo. Sentí genuina compasión por él en ese momento. Pero la compasión no cambia los hechos. Carmen apareció minutos después. El cambio en el comportamiento de Diego fue instantáneo. Se puso rígido. Su mirada, antes dulce, se volvió distante. Empezó a hablar de la audiencia del martes, de cómo sería mejor para todos, de cómo garantizaría la mejor atención, los mejores médicos, sin restricciones económicas. Diego asintió mecánicamente. Observé la dinámica entre ellos con renovada atención. No era amor fraternal,
Era control disfrazado de protección. Ella le tocó el brazo mientras hablaba, y él retrocedió casi imperceptiblemente. Miedo. Le tenía miedo a su propia hermana. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre años de manipulación que jamás presenciaría. Pasé el resto del turno organizando mi expediente. Imprimí cada documento, cada registro, cada marca de tiempo. Lo organicé en perfecto orden cronológico. Miércoles, 13:52. Diego firma el consentimiento digital autorizando el protocolo de estabilización completa. Miércoles, 14:17. Bloqueo administrativo del surfactante por parte del representante legal de la familia. Miércoles, 15:30. Carmen llega al hospital quejándose de la falta de medicamentos esenciales. Jueves, 9:03. Se presenta una solicitud de amparo de emergencia alegando atención negligente. La cronología contaba una historia que ningún juez podría ignorar. Recordé un caso similar que vi hace 2 años en Boston. Una familia adinerada luchaba por la custodia de un niño mediante un sabotaje médico documentado. La trabajadora social que descubrió el plan presentó pruebas en una reunión de la junta médica. El hospital se vio obligado a contactar con las autoridades. La familia no solo perdió la custodia, sino que también se enfrentó a una investigación penal. Ese caso me enseñó algo crucial. Las instituciones protegen a las instituciones. Si lo denunciara sola, sería mi palabra contra la de la familia Álvarez. Pero si presentaba pruebas en un foro público donde la reputación del hospital estaba en juego, se verían obligados a actuar. Revisé los detalles de la gala. Empezaba a las 7, la cena a las 8, las presentaciones y discursos a las 9. Los donantes recibían información actualizada sobre el impacto de sus contribuciones a las 9. Mi oportunidad. 5 minutos garantizados por un contrato que había ayudado a redactar hacía 3 años, pensando exactamente en este momento. Deliciosa ironía. Había construido mi propia plataforma sin siquiera saber que la necesitaría. Empaqué ropa adecuada. Un sencillo vestido negro, tacones bajos. La credencial de North Star Fund que mantuve oculta. No iba a entrar a ese evento como Lucía Navarro, una enfermera temporal desechable. Iba a entrar como Lucía Navarro, cofundadora del fondo que equipó esa UCI. Una posición que hasta Carmen Álvarez tendría que respetar. El martes por la mañana, recibí un mensaje del supervisor. Mi contrato se rescindía de inmediato. No el lunes como estaba previsto. Inmediatamente. Una petición directa de la familia Álvarez. Debía recoger mis pertenencias y salir del hospital al mediodía. Ni siquiera terminaría mi último turno. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Había perdido la justificación para estar allí. Sin acceso al hospital, sin contacto con el bebé, sin credibilidad si necesitaba hablar. Carmen me había interrumpido antes de saber siquiera que representaba una amenaza. O sí, quizás alguien había mencionado mis preguntas, mi curiosidad excesiva, mi costumbre de revisar varios sistemas. Ordené mi armario lentamente. Cada cosa que guardaba era una pequeña derrota, un estetoscopio que llevaba conmigo 8 años, un bolígrafo de color que usaba para tomar notas, una foto de mi sobrina que tenía pegada en la puerta. Melissa pasó y me preguntó qué había pasado. Le expliqué que me habían rescindido el contrato. Parecía que quería decir algo, pero no pudo. Bajó la voz y susurró rápidamente. Carmen me había exigido que me fuera tras descubrir que había accedido a información sobre el bloqueo de surfactantes. Alguien en la farmacia había mencionado nuestra conversación. Sentí náuseas. Me estaban vigilando más de cerca de lo que imaginaba. Salí del hospital al mediodía, cargando una caja con mis cosas. Me senté en el auto en el estacionamiento y dejé que la realidad me aplastara durante 5 minutos. Lloré. No el tipo de llanto de película bonita. Un llanto feo de frustración, miedo y rabia, todo mezclado. Había fallado. Iba a suceder de nuevo. Una familia adinerada iba a manipular el sistema, sacrificar a una niña inocente, y yo no podría hacer nada porque no era nadie. Una enfermera temporal sin poder,
sin voz, sin importancia. Me sequé la cara con enojo. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Ojos rojos, rímel corrido. Una expresión de derrota. Entonces recordé. La gala era el sábado. No tenía que estar en el hospital para estar en la gala. Mi derecho a hablar provenía del North Star Fund, no de mi contrato de trabajo. Carmen podía sacarme de la UCI. No podía sacarme del escenario que había construido. Pasé los siguientes 3 días preparándome como nunca antes. Ensayé mi discurso 100 veces. Lo cronometré a exactamente 4 minutos y 50 segundos. Dejé un margen de 10 segundos. Organicé una presentación visual sencilla. Una cronología de documentos oficiales. Sin opiniones. Sin acusaciones directas. Solo hechos con fecha y hora que cualquiera pudiera verificar. Miércoles 1:13:52. Miércoles 14:17. Miércoles 15:30. Jueves 9:03. La historia se contaba sola, pero la presión aumentaba de una forma que escapaba a mi control. El jueves recibí una llamada de un número desconocido. Era el abogado de la familia Álvarez. Su tono era cortés pero amenazante. Me informó que cualquier difamación contra los familiares conllevaría acciones legales, que las enfermeras descontentas solían hacer acusaciones infundadas, que debía considerar cuidadosamente mis acciones futuras si quería seguir trabajando en el sector médico. Colgué sin contestar. Me temblaban las manos. No había mencionado la gala específicamente, pero lo sabía. De alguna manera, sabían que estaba planeando algo. El viernes por la noche, no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas las maneras en que esto podría salir mal. Podrían impedirme hablar, podrían ridiculizarme, podrían demandarme más tarde, podría destruir mi propia carrera tratando de hacer lo correcto. La ansiedad se apoderó de mi pecho como una mano gigante aplastando costillas. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en la cocina a oscuras. Pensé en mi madre. Había sido conserje toda su vida. Limpiaba oficinas para gente rica que nunca supo su nombre. Cuando le dije que quería ser enfermera, vendió su coche para ayudarme con mi primera matrícula. Dijo que me preocuparía por la gente, que importaría, que me verían. Se equivocó en la última parte, pero tenía razón en el resto. Me importaba, incluso si nadie me veía. Decidí entonces que, pasara lo que pasara, ese bebé se merecía a alguien que no se rindiera. Se merecía a alguien que quemara sus propios puentes si fuera necesario. Yo iba a ser esa persona. Llegué al hotel en Coral Gables a las 7:15, 15 minutos después del inicio oficial. Quería que el evento ya estuviera en marcha cuando llegara. Así era menos probable que me rechazaran en la entrada. Llevaba el vestido negro más elegante que tenía. Llevaba el pelo recogido. Maquillaje mínimo. Quería lucir profesional, no amenazante. Llevaba un discreto maletín de cuero con mi expediente y una memoria USB con mi presentación. Una insignia de North Star Fund colgaba de mi cuello, mi armadura invisible. El salón era justo lo que esperaba. Enormes candelabros, mesas redondas con arreglos florales caros, personas vestidas con ropa que costaba más que mi renta de 3 meses. Reconocí a la familia Álvarez al instante. La mesa principal estaba cerca del escenario. Diego estaba pálido, jugueteando nerviosamente con su celular. Carmen estaba a su lado, radiante con un vestido rojo, charlando animadamente con el director del hospital. Reconocí otros rostros importantes: el jefe de cirugía, el presidente de la junta, 2 periodistas locales cubriendo eventos benéficos, un público perfecto. Localicé a la coordinadora del evento. Una mujer eficiente con una tableta y auriculares. Me presenté como representante del North Star Fund. Revisó la lista, encontró mi nombre y asintió. Dijo que hablaría inmediatamente después de la presentación del nuevo centro de investigación, aproximadamente a las 21:35. Me indicó dónde esperar. Le di las gracias y me ubiqué estratégicamente. Quería ver la sala, ver las caras, ver las reacciones cuando fuera mi turno. La cena transcurrió a cámara lenta.
Cada plato parecía tardar una eternidad en servirse. Conversé poco con los comensales. Les dije que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Parecían impresionados, pero desinteresados. Era mejor así. No quería llamar la atención antes de tiempo. Vi a Carmen reírse a carcajadas por algo que dijo el director. Vi a Diego consultar su teléfono por 10ª vez en 5 minutos. Lo imaginé revisando las novedades de su hijo, de Valeria, de la audiencia que tendría lugar en menos de 72 horas. A los 21 años comenzaron los discursos, agradecimientos formales, cifras de recaudación de fondos, un video institucional que mostraba el impacto de las donaciones. Vi imágenes de la UCI donde trabajaba. Vi incubadoras que nuestro fondo había comprado. 3. $52.400 en total. Una de esas incubadoras mantenía con vida al bebé Álvarez en ese preciso instante. Nadie en la sala tenía la menor idea. Todavía. Mi corazón empezó a latir con fuerza al terminar la presentación del centro de investigación. Un aplauso cortés. El coordinador se acercó y me indicó que me preparara. Me puse de pie lentamente, con las piernas firmes a pesar de la adrenalina que me corría por las venas. Años de trabajo bajo presión me habían enseñado a rendir al máximo. Respiré hondo 3 veces, una técnica que usaba antes de procedimientos críticos. Tomé mi maletín. Subí los escalones laterales del pequeño escenario. Luces cálidas me iluminaban la cara. El micrófono estaba ajustado a la altura correcta. Miré al público. 200 caras me observaban con escaso interés cortés. Otra actualización de donantes entre tantas. Vi a Diego. Su expresión era confusa, como si intentara recordar dónde me había visto antes. Vi a Carmen. Estaba jugueteando con su celular sin prestar atención. Vi al director del hospital. Su sonrisa cortés aguardaba unas formalidades rápidas. Vi a los periodistas. Uno de ellos tenía un bolígrafo sobre una libreta. Sentí algo de calma en mi interior. Claridad absoluta. Una frialdad que conocía bien de las salas de urgencias, donde los segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Empecé a hablar. Mi voz era firme. Mi tono era profesional. Les agradecí la oportunidad. Presenté brevemente el Fondo Estrella del Norte. 5 enfermeras neonatales. Un fondo creado para equipar las UCI. 3 hospitales se beneficiaron, incluido este. Luego cambié completamente de dirección. Dije que hoy no hablaría de equipo, sino de por qué creamos este fondo. De lo que sucede cuando el dinero interfiere con las decisiones médicas. Del bebé que estaba en ese momento en la UCI equipada con nuestras incubadoras, luchando por vivir mientras su familia luchaba por el control. Vi a Carmen levantar la cabeza del celular. Vi a Diego congelarse. Vi al director perder la sonrisa. Seguí hablando. Abrí la carpeta. Mostré el primer documento. Y comencé a contar una historia que nunca esperaron escuchar. Proyecté la cronología en la pantalla detrás de mí. Miércoles, 13:52. Mostré el formulario de consentimiento digital. La firma electrónica de Diego Álvarez, autorizando un protocolo de estabilización completo, incluyendo la administración de surfactante pulmonar. Un documento oficial del sistema hospitalario, con dirección IP, ubicación y hora exacta. Expliqué con claridad qué era el surfactante. Un medicamento esencial para los pulmones prematuros. La diferencia entre la vida y la muerte para un bebé de 27 semanas. Diego lo había autorizado. Los médicos lo habían recetado. Todo estaba dentro del protocolo. Vi a Carmen moverse en su silla. Le susurró algo a la persona que estaba a su lado. Continué. Miércoles, 2:15, 25 minutos después de la firma del padre. Mostré el registro administrativo de la farmacia. Bloqueo de suministro. Motivo registrado. Ajuste de existencias a petición del representante legal de la familia. Hice una pausa. Dejé que aquello se asimilara. El representante legal de la familia bloqueando la medicación que el padre acababa de autorizar. Me pregunté en voz alta si eso no me parecería extraño. Se hizo un silencio absoluto en la sala.
Incluso los camareros dejaron de moverse. Avance rápido. Miércoles 15:30. 1 hora y 13 minutos después del confinamiento. Carmen Álvarez llegó al hospital. Grabé cada palabra que dijo delante de médicos y guardias de seguridad, quejándose de que el hospital no proporcionaba medicamentos esenciales, exigiendo explicaciones por negligencia, amenazándola con demandas. Le mostré el informe de incidentes que su supervisor había llenado. Todo estaba documentado. Provocó una crisis. Luego se quejó de la crisis. Vi cómo su rostro palidecía. El rojo de su vestido contrastaba cruelmente con su palidez. Jueves, 9:03. Menos de 24 horas después, se presentó una solicitud de amparo urgente ante el tribunal. Proyecté el documento público. Leí fragmentos específicos. Alegación de incapacidad del padre. Alegación de grave riesgo para la atención médica debido a la falta de medicamentos esenciales. Alegación de necesidad urgente de un representante legal capaz de garantizar el tratamiento adecuado. Me detuve. Miré directamente al público. Expliqué lentamente que la misma persona que bloqueó la medicación estaba utilizando este bloqueo como prueba de negligencia para obtener la custodia del niño. El director del hospital se levantó. Intentó interrumpir. Dijo que era inapropiado, que los asuntos familiares privados no debían discutirse en público, que me estaba extralimitando. Respiré hondo. Era hora de la segunda capa, la revelación que había estado reteniendo. Me explicó con calma que North Star Fund había invertido $52,400 en esa UCI, que el contrato firmado por el hospital nos otorgaba el derecho a influir en la supervisión, que descubrir un sabotaje médico intencional era exactamente el tipo de impacto que debíamos reportar. Entonces, revelé la tercera capa, la que ni siquiera esperaba encontrar cuando empecé a investigar. Mostré la estructura corporativa de Álvarez Medical Supplies. La empresa era el proveedor exclusivo de surfactante para ese hospital, controlada por un fideicomiso familiar. Carmen era la administradora del fideicomiso. Literalmente controlaba el suministro de los medicamentos que bloqueaba. Más que eso, mostré el contrato de suministro, una cláusula de exclusividad. El hospital pagaba una prima del 32% sobre el precio de mercado a cambio de una disponibilidad garantizada. Disponibilidad que Carmen interrumpió. El hospital pagaba más por un servicio que ella saboteó. Vi a abogados entre el público contestando el teléfono. Vi a periodistas escribiendo frenéticamente. Vi a miembros de la junta intercambiar miradas alarmadas. Diego estaba de pie con las manos temblorosas mirando a su hermana como si la viera por primera vez. Carmen intentó levantarse. Su abogado la agarró del brazo. Le susurró algo urgente. Ella volvió a sentarse. Su máscara de control se resquebrajó. Terminé con la cuarta revelación. La última. La devastadora. Valeria se había despertado en la UCI de adultos esa mañana. Una recuperación sorprendente. Los médicos consideraban trasladarla a una habitación normal en las próximas 48 horas. Le darían el alta antes de la audiencia del martes. Una madre competente regresaba. Toda la justificación legal de Carmen se evaporaba. Y lo sabía porque había llamado a la UCI de adultos 1 hora antes de la gala. Lo verifiqué personalmente. La audiencia de emergencia ya no tenía razón de ser. Nunca la tuvo. Era solo Carmen intentando aprovechar un momento en el que ambos padres eran vulnerables. Le agradecí su tiempo. Bajé del escenario. La sala explotó. 3 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina en el 12º piso del hospital. No es grande, pero tiene un ventanal con vista a la bahía y un letrero en la puerta que dice Lucía Navarro, directora de Responsabilidad Social e Integridad Asistencial. Un puesto creado específicamente después de esa noche. La junta directiva necesitaba a alguien que garantizara que la interferencia externa nunca más comprometiera la atención médica. Necesitaban a alguien que entendiera tanto los protocolos clínicos como la documentación legal. Necesitaban a alguien que no temiera confrontar al poder. Descubrieron que ya contaban con esa persona.
Simplemente no habían estado prestando atención. Carmen Álvarez perdió mucho más que un puesto en la junta directiva de su fundación familiar. La investigación que desencadenó mi presentación reveló un patrón de 10 años de manipulación contractual. También había bloqueado tratamientos en otros hospitales, siempre en situaciones donde las familias disputaban la custodia o la herencia, siempre usando el control de los suministros médicos como arma. La Fiscalía Estatal abrió una investigación. 3 familias presentaron demandas. Lo último que supe es que estaba en un acuerdo con la Fiscalía para evitar cargos criminales. Perdió el control del fideicomiso familiar. Diego asumió la administración. Lo primero que hizo fue romper los contratos de exclusividad y reducir los precios a valor de mercado. El hospital ahorró $183,000 en el primer trimestre. Diego cambió de maneras que todavía me sorprenden hoy. Una semana después de la gala, me contactó. Me pidió hablar. Esperaba enojo. Encontré una gratitud rota. Dijo que había vivido toda su vida con miedo de su hermana, sin entender nunca que era miedo. Pensó que era respeto, lealtad familiar. Carmen siempre había sido mayor, más inteligente, más decidida. Simplemente hizo lo mismo. Cuando Valeria se embarazó, Carmen dejó en claro que no lo aprobaba. Dijo que Valeria era una cazafortunas, una cazadora de fortunas. Diego casi terminó la relación por presión de ella. No lo hizo porque por primera vez en su vida sintió algo más fuerte que el miedo: amor. Ahora estaba aprendiendo a tomar decisiones, a confiar en su propio juicio, a ser un verdadero padre. El bebé fue dado de alta del hospital 6 semanas después con pulmones completamente funcionales. Diego lo sostiene con creciente confianza cada día. Valeria se recuperó por completo. Le llevó tiempo, fisioterapia, terapia psicológica, pero es una guerrera, como yo la reconozco, como yo tuve que ser. Quedamos para tomar un café el mes pasado. Me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo que no tenía palabras para agradecerme. Le dije que no necesitaba agradecerme. Yo solo hacía mi trabajo. Se rió. Dijo que precisamente por eso era especial. Para mí, era solo trabajo. Para ella, era toda su vida. Las dos lloramos en Starbucks. 2 supervivientes diferentes, reconociéndose. El equipo que trabajó conmigo durante esa semana crítica recibió un reconocimiento formal. Melissa fue ascendida a supervisora. El farmacéutico que confirmó mis sospechas ahora dirige el programa de auditoría de conflictos de intereses. Creamos un nuevo protocolo. Cualquier bloqueo administrativo de medicamentos recetados debe someterse a una revisión tripartita, que incluye un representante externo sin vínculos con la familia ni el hospital. El sistema que construí se está extendiendo. Otros hospitales de la red lo están adoptando. Me han invitado a presentar una conferencia nacional el mes que viene. Mi ansiedad sigue presente. Probablemente siempre existirá. Pero he aprendido a escucharla de otra manera. No es una debilidad. Es un sistema de alerta hipersensible que a veces me salva. Eso me hizo prestar atención a detalles que otros pasaron por alto. Eso me mantuvo alerta cuando habría sido más fácil encontrar consuelo. Ahora voy a terapia 2 veces por semana. Tengo los recursos para ello. Estabilidad financiera por primera vez desde el divorcio. Ya no soy un residente temporal. Tengo raíces. Tengo un apartamento con un contrato de arrendamiento de 2 años. Tengo plantas que mantengo vivas. Tengo amistades que están creciendo más allá de los compañeros de trabajo. Tengo una rutina que incluye gimnasio por la mañana y lectura antes de dormir. Una vida que por fin siento como mía. Miro la foto en mi escritorio. El bebé Álvarez 3 meses después. Mejillas llenas. Ojos atentos. Una pequeña sonrisa. Diego la envió con una nota que dice: «Nos enseñaste que la verdadera familia protege, no controla. Gracias por mostrarnos la diferencia. Guardo esta nota en el marco junto con una foto de mi madre. He aprendido que la venganza no tiene por qué ser destructiva. Puede ser constructiva. Puede consistir en construir mejores sistemas.
Puede consistir en usar tu propia historia para proteger a otros de pasar por lo mismo. Puede consistir en transformar el dolor en acción, la ira en reforma, la humillación en cambio institucional. La verdadera victoria no fue la derrota de Carmen, fue la respiración del bebé, fue el aprendizaje de Diego, fue la recuperación de Valeria, fue el cambio del sistema, fue mi voz la que finalmente importó, no porque gritara más fuerte, sino porque tenía pruebas que nadie podía ignorar. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la documentación salva vidas, que la organización es poder, que ser subestimado puede ser una ventaja si sabes cómo usarla.